Listo, grabando. Gracias, Azul. Mientras viene Vivi, vayan pensando, como dije, qué preguntas le van a hacer. Recuerden que estamos en el marco de lo institucional y el proyecto. Ya el próximo encuentro con Vivi, que va a ser el viernes 24, ahí nos vamos a zambullir en la clase. Ahí van a poder preguntar todo lo que quieran sobre la clase en particular. Pero hoy vamos a pensarlo así como lo está trayendo Vivi dentro del marco de lo institucional y el proyecto. Bueno, ahí estamos, Vivi. Volví. Dale, lo que vos quieras comentar un poquito más, y ya si los estudiantes quieren empezar a generar un diálogo. A preguntar. ¿sí? Bien. Bueno, esta adaptación la hacen ustedes, chicos, si quieren trabajar. Ya hoy por hoy las escuelas te piden prácticamente trabajar por proyectos. Que el proyecto le podemos dar la misma duración que una unidad didáctica, si nosotros consideramos que el proyecto puede durar los 3 meses que dura el trimestre, o el proyecto puede durar el ciclo lectivo, digamos. La diferencia de la unidad didáctica y el proyecto es que tiene un evento final. Supónganse, si yo organizo un torneo de vóley, ya no lo pongo en la unidad didáctica, realizaremos un torneo de vóley, sino que el proyecto ya es el torneo de vóley. Y entonces el evento final va a ser el torneo, donde yo voy a evaluar la participación, el interés del alumno, está el desarrollo mismo del torneo. Entonces, la mayoría ya estamos empezando a trabajar por proyectos que nosotros veníamos ya trabajando. Yo trabajo en escuelas orientadas en educación física, esto es en cuarto año cuando los chicos eligen la orientación, más en primero, segundo y tercero de secundaria, que es básico, y en cuarto cuando eligen la orientación, en lugar de elegir, ustedes habrán tenido, no sé, contable, bachiller, que son más o menos las orientaciones naturales, que son las orientaciones que siempre están. Bueno, ahora tenemos la orientación educación física, es genial, tiene 10 años, y la verdad que tiene contenidos muy lindos para trabajar, muy acordes a la facultad y muy distinto a lo que veníamos trabajando en escuelas. Los chicos tienen natación, campamento, tienen softball, aprenden a hacer proyectos. Bueno, la verdad que es muy, muy linda. Y ya en la orientación estábamos trabajando por proyectos. Hace 10, 12 años atrás, cuando se inicia la orientación y yo ingreso medio así sin saber en qué me estaba metiendo. Después me seguí metiendo porque me gustó, pero bueno, al principio, como la mayoría de los profes entran a la orientación y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, ¿está buena o no? Hay profes que no les gusta porque tiene mucha teoría. La mayoría de las materias son teórico-prácticas. A mí me encanta darles teoría de educación física porque me parece que necesitamos darle a los chicos un sustento. O sea, no es simplemente que yo doblo la pierna para atrás y la mantengo 20 segundos y bajo y apoyo el pie y voy con la otra, sino que está bueno decirles que eso se llama elongación y que eso tiene que ver con el ingreso de sangre al músculo y que le ingresa oxígeno y que por eso no me acalambro y que está bueno hacerlo antes. O sea, a mí me parece que el alumno tiene que saber que hace las cosas que hace, por qué las hace. Y que uno no los hace correr porque los quiere torturar y es mala, les gusta ver cómo se cansan dando vueltas alrededor de la cancha de vóley, sino que tiene que ver con una activación del sistema cardíaco, porque es necesario llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, a mí de por sí me gusta, pero hay profes que se van a encontrar con colegas de ustedes que dicen, yo no doy teoría, a mí no me gusta, yo voy, doy la clase práctica, y a lo sumo sale una charla en la parte práctica de la teoría de eso, pero no les doy. ¿Está? Entonces, eso también, cada vez nos piden más que demos algo de teoría de la educación física, pero bueno, uno da más o da menos, depende a sus gustos también, porque la clase también está adaptada a nuestros intereses. No es que somos esclavos y tenemos que dar, no. Nosotros adaptamos también la planificación a lo que a nosotros nos gusta, lo que le gusta al alumno y lo que nos gusta a nosotros. El profe que le encanta vóley y va a tratar de que a sus alumnos les guste el vóley, porque yo quiero dar vóley, ¿está? Y el que le gusta el fútbol va a querer que sus alumnos hagan fútbol. Bien,
chicos, los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no dije? Y deben tener millones, pero hasta que arranquen voy a preguntarte yo una cosa. Porque las escuelas orientadas, la 2 de 2660, la secundaria 2 y la secundaria 11 de 526 y 19. Esas son las únicas dos en el distrito de La Plata. No, son las únicas, bueno, sí, de la Del Plata. distrito, Después tenemos claro. 2 en Berisso. 2 en Berisso, 2 más en Berisso, que son... Pues números. ¿Cuáles? Sí, ¿te acordás? Yo no me acuerdo, pero hay 2 en La Plata, no. 2 en Berisso, o sea, en la región 1. Vamos a decirles que se organiza en regiones el sistema Claro. de la provincia. La región 1 es Claro. La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Ensenada. Indio, Magdalena, ¿sí? Claro, Ensenada no tiene, Ensenada. creo que se abrió una el año pasado, yo no sé si es Magdalena o Bransen, Bransen se también abrió es. una nueva Mm. que aún no conocemos, porque generalmente en algún momento del año nos juntamos y nos reunimos, pero bueno, todavía no hemos podido. Es otra cosa muy buena que tenemos hace un par de años, que es una extensión de la universidad, que los profes bajan a las escuelas orientadas, y está buenísimo porque nosotros veníamos pidiendo hace muchos años que la secundaria tenga acceso a la facultad, porque nosotros muchos años le damos nuestros estudiantes, le entregamos nuestros estudiantes a la universidad, entonces era genial que pudieran tener contacto y que pudieran conocer antes de entrar, antes de hacer el ingreso a la facultad, que ellos pudieran conocer y pudieran ir y pudieran ver. Bueno, ¿alguien nos escuchó? Sí. El proyecto, perdón, el proyecto está anclado en la secundaria 2, ¿verdad, Ale? Del de extensión. En todas las orientadas. ¿En todas? Ah, bien. En todas las bien, orientadas. Bien. Sí, en todas las orientadas. Y incluso las de Berisso. ¿Y es un proyecto de la Facultad de Humanidades o es un proyecto interfacultades? De la Facultad de Humanidades, de la cátedra de Educación Física. De Educación Física. Sí. Eso te iba a preguntar, que me había quedado ahí colgado, si era de extensión. Lo que preguntó Fabi, justo. Es de extensión, Nico Viñes lo lleva adelante, y Chimi, y bueno, y vienen a todos los colegios, es genial, ellos vienen, participan, primero observan medio ahí de costadito, y después empiezan a participar. Los chicos se recontraenganchan, los llevan a la facultad, primero a conocerla, y después hacemos actividades de participación dentro de la facultad, y la verdad que eso hace que siempre tenemos alumnos de sexto, por supuesto, que ingresen en educación física, pero hemos tenido récord hace 2 años cuando tuvimos el último contacto directo, digamos, entre la extensión y las escuelas. Está bueno. Sí, ahí Vivi mencionó algo que me parece muy interesante cuando dijo, todavía no conocemos la orientada de Bransen, pero por lo general hacemos reuniones. Bueno, esto habla también de otros niveles de planificación, ¿no? Como también hay instancias de planificación en las que las especificidades, ¿no?, de las instituciones se encuentran y se generan proyectos desde los cuales también se toman situaciones para seguir adelante en el marco de la especificidad, ¿no? O sea, que eso también es importante, o sea, los distintos niveles de la planificación de los que Vivi ha estado hablando durante todo este rato. Bueno, preguntas. Yo tengo un montón de cosas escritas, ¿ustedes no? Yo quería preguntarle si esa regularidad que tienen se da en el marco de un departamento de educación física o no. Porque noté que los colegios nacionales tenían esa particularidad, tenían un departamento de educación física y los colegios de provincia al menos yo no lo identifiqué. Sí, tenemos un departamento de educación física. ¿Pero a veces que rige a cada escuela o en general a todos los colegios? No, cada escuela tiene un departamento de educación física, que es la unión de todos sus profes.
un jefe o un coordinador del área, en este caso yo coordino el área de educación física de la 2, provincia manda jefaturas de departamento para coordinar, porque no es solo educación física, todas las áreas tienen esa coordinación con un jefe de departamento, que implica que a vos te pagan 4 horas más por coordinar el área, ¿sí? En todas las áreas. A veces está matemática metida, yo no sé muy bien cómo es, pero no es materia por materia, sino por área, digamos, las humanísticas por un lado, las exactas por el otro, y bueno, educación física está siempre sola. Yo coordino el área de la secundaria 2, y eso implica hacer reuniones periódicas, 2 o 3 reuniones por año, juntar a todos los docentes, determinar planificaciones más generales, o programas de examen para los chicos que adeudan la materia. Entonces, en eso, bueno, qué material tenemos, qué material necesitamos, esas cosas son las que tiene como función el área, digamos, esta jefatura de área, ¿sí? Nosotros tenemos materiales muy específicos, y siempre es un problema el material, porque no tenemos el material que necesitamos, porque son materiales que no son baratos, ya hoy por hoy son materiales muy caros, son materiales que tienen mucho desgaste, ¿no? Sobre todo lo que es pelotas. Nuestro área se basa generalmente en pelotas, y la pelota es cara y no tiene duración. Entonces estamos siempre peleando con la institución y con los colegas sobre el uso, el abuso y el cuidado de ese material. Una colchoneta te dura 15 años, pero una pelota te dura 8 meses. Y si además el docente o el alumno no cuida la pelota, y terminaron en el techo o terminaron en la calle y vos no te enteraste, perdiste un montón de material en el año, que después el jefe de departamento tiene que ir a poner la carita ante los directivos y decir, no tenemos más pelotas, y te dicen, pero si compramos 20 a principio de año. Ahí, Ale, te quería preguntar Vivi, te quería preguntar una cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Porque si el jefe de departamento pone la carita, ¿no? Y que es una realidad, porque te convertís casi como nosotras mujeres, en una madre, ¿no? Ahí cuidando todo el tiempo. Pero digo, ¿cómo se elige al coordinador, jefe, director del departamento en las escuelas de la jurisdicción de la Dirección General de Escuelas? Hay una instancia, cada 2 años hay una instancia de renovación de las jefaturas, y se informa a través de los canales que tenga el colegio, se informa de esa instancia, de ese periodo, y los docentes que deseen, digamos, presentan proyectos. Bien. Se presenta un proyecto de jefatura, y después los directivos eligen el proyecto que mejor, generalmente ya se lo van pidiendo, digamos, los directivos ya te piden, ¿por qué no presentas un proyecto? Mirá, que está el área de la jefatura. No es sencillo, porque uno es colega de sus colegas. Entonces, a veces está todo bien y todo fluye y somos todos divinos y somos re amigos, y a veces hay que dar un tirón de oreja a alguien o decir, che, fíjate que ayer dejaste todo, el material quedó todo desparramado en el gimnasio. Entonces uno tiene que encontrar la manera de decirlo de forma que tampoco suene agresivo, porque yo soy jefa de departamentos ahora, y el año que viene por ahí soy simplemente docente, y lo tengo a esa persona como jefe de departamento. Entonces es un cambio de roles que uno debe, entre comillas, cada vez que uno tiene un puesto de poder, entre comillas, tiene que saber manejarlo, ¿no? Porque nosotros vamos y venimos en las funciones, y de repente somos docentes, y de repente nos podemos encontrar con que somos vicedirectores de una escuela, o inspectores, o jefe de área,
y después puede volver a ser simplemente docente, entonces Ah. uno no tiene que casarse con ¿Y ningún se requieren puesto. puntajes? ¿Se No. requieren puntajes? ¿Se requiere No. experiencia? ¿Se requiere horas? No, nada de eso es, generalmente te piden que tengas horas titulares. O sea, se empieza por los docentes que son titulares de las instituciones. Si no hubiese nadie titular que quiera acceder a la jefatura, bueno, se extiende a todo el área. No es Poco obligatorio, probable igual. digamos. ¿Eh? Poco probable eso igual. Mira, no todo el mundo, ya te digo, no hay Mucha mucha gente. responsabilidad, quizás. Sí, es mucha responsabilidad, generalmente por poca plata, porque no es que vos, sos la jefa y entonces ganás. Como las jefaturas que manda provincia siempre son menos de las que se necesitan, y cuando una escuela es muy grande, muchas veces no tenés esos 4 módulos extras de aporte económico, sino que en mi caso te afectan 2 horas nada más, o sea, 2 horas de las tuyas no las das, distribuís ese curso y eso es lo que cobrás. Y en pandemia yo no afecté nada porque me pareció que no correspondía, yo les di clases a mis alumnos, o sea que estoy ejerciendo la jefatura ad honorem, digamos. ¿Está? Y entonces vos decís a veces, yo me voy a pelear con los directivos, porque es cierto, muchas veces tenés que salir a dar la cara por cosas que vos decís, te voy a reventar. O sea, dejaste todo tirado, no presentaste la planificación y yo tengo que salir a dar la cara, ¿entendés? Entonces, muchas veces tenés que tener buen trato con el directivo para decir, mi función llega hasta acá, de acá en más son decisiones personales, o a veces los directivos te dicen, tenés que ir a observar el profesor nuevo. No, pará. Las observaciones de Gaula son de los vicedirectores. Yo puedo estar al lado tuyo para asesorarte si eso que está haciendo es una capacidad condicional o es una payasada. Pero las observaciones y las puntuaciones de los docentes son de los vice o de los directivos, no es del jefe de área. O sea, ¿entendés? Hay a veces que mediar en este juego de roles. Ahí que mencionaste el lenguaje corporal en realidad en el otro Zoom. ¿Eso es lo que observás vos? A través del movimiento, el gesto que hace el estudiante y das cuenta de, no sé. Mira, sí, el alumno en movimiento es más genuino. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace observar y percibir su esencia, digamos. Y no digo en movimiento porque está haciendo un abdominal o porque está corriendo o porque está jugando bien o mal al vóley, sino digo como persona, digamos, ¿no? El profe de matemática lo ve sentadito en un escritorio del que no se puede mover. En cambio nosotros le permitimos caminar, correr, sentarse si quiere, o sea, lo vemos como más genuinamente, ¿está? No se entienda con esto de movimiento, que haga lo que yo digo. No. Se entendió bien, Vivi, sí. Esto que, perdón, Lu, que te interrumpa vos también, yo soy así, vayan conociéndome. Yo cuando lo dijo Vivi, me encantó cuando Luciana lo trajo, porque yo lo que anoté ahí fueron las relaciones que se dan cuando media el movimiento entre las corporalidades, ¿no? Pero en realidad es eso, me parece, a lo que apunta Vivi cuando dice, ¿qué es lo que observo? Observo las relaciones, o sea, las corporalidades. Y el acercarse... Claro. Y el acercarse o no al compañero, digamos, aquel que busca el contacto con el otro, aquel que busca no tenerlo, o sea, esas cosas, cuando no está el banco de por medio, el alumno es más genuino, es más espontáneo, es más sincero, digamos, ¿no? El que no quiere, el que se aleja y los ve sentados solo, entonces ya te está diciendo algo ese alumno que te pasa. Tenés un ojo entrenado entonces. ¿Cómo? Porque tenés un ojo entrenado, porque la realidad es que es muy interesante, me gustó eso que mencionás, porque casi que no lo, como que no lo materializamos a eso que vemos, sino que más que nada por intuición, como que no está escrito, es como que depende de la perspectiva de cada uno y de los aprendizajes, los saberes que tengamos, que va a poner en juego esa capacidad de poder observar a un otro
y decir, bueno, che, este no está integrado, voy a hacer alguna actividad para integrarlo. Tal cual. Pero es como muy particular y muy difícil. Viene con la profesión, Luciana, viene con la práctica, es entrenar el ojo. Vos sabés que tenés los 20 alumnos acá y vos estás todo el tiempo, tu mirada es panorámica y vas sabiendo dónde está cada uno y qué está haciendo cada uno, ¿no? El que está tratando de subirse al árbol, el que está haciendo el abdominal que vos le dijiste, el que se fue a charlar con el otro que está pasando por al lado porque están en recreo. Entonces uno tiene una panorámica del movimiento y sabés dónde está cada alumno. Entonces eso inconscientemente lo vas entrenando. Entonces después estás en una plaza, en tu vida privada, y me pasa que digan, ¿vos lo ves realmente? No te preocupes que tu hijo está allá arriba del juego, está tranquilo, está bien. ¿Y vos de acá lo ves? Sí, tengo el ojo entrenado y yo veo y sé que está allá y sé que está subido y sé que, o sea, es inconsciente, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Y se entrena, como lo decís. Quería acotar esto. A mí me parece que nuestra área, lo que nos favorece a los chicos, a los pibes en general y a nosotros, en relación al espacio, es que se puede ver en actos, ¿no? Claro. En actos lo que por ahí piensan, porque en matemáticas se contesta con la palabra, en lengua, en el aula es con la palabra. Poco gesto, como estamos ahora nosotros, ¿no? Sentados. En cambio, al estar en el patio, la libertad es infinita. Y lo que no sale con la palabra, sale con el acto. Sale con el gesto, con la actitud, o con la falta de actitud. Esto que yo te digo, a veces tuve un año una alumna que llegaba, me daba el presente y se sentaba. Y dijera lo que yo dijera, ella estaba sentada. Entonces, eso te habla mucho de ella. Bueno, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se queda sentada? ¿Por qué está siempre sola? ¿Por qué no viene a hacer la entrada en calor? No quiero, no puedo, no quiero, no tengo ganas, no. Entonces, eso habla mucho y además el alumno también se siente más libre. A la de matemática no le va a decir no tengo ganas, o a veces sí lo dicen, ¿no? No tengo ganas de hacer la cuenta. Y en cambio a nosotros nos dicen no tengo ganas de hacer. No tengo ganas. Me quedo sentado, tengo ganas. No me gusta, tengo ganas. Bueno, entonces está en nosotros buscar, bueno, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? Y no me gustan los deportes de contacto, me dijo, ¿no? Cuando ya tuve mucha confianza con ella, que me había peleado medio año, porque yo no podía verla sentada. Entonces, después de medio año de verla sentada y de pelearme con ella y de agarrarme mal, me dijo, no me gustan los deportes de contacto. Perfecto, le dije yo, no te voy a hacer deportes de contacto. Si yo te hago hacer pases de vóley, ¿vos te estás bien? Sí, me dijo, perfecto. ¿Pases de handball estás bien? Sí, perfecto. Pero jugar al handball no. Listo, no hay problema. A la hora de jugar al handball, vas a observar qué hacen los chicos, vas a ver el reglamento, vas a ver las modificaciones, las faltas que cometen los chicos. Y entonces ahí uno le va encontrando un lugar a ese alumno que no está cómodo, porque no es que educación física es hermosa y le gusta a todos. No, nos gusta a nosotros. Y por suerte a la mayoría de los alumnos. Pero hay otros que no les gusta. Y tenemos que ver qué hacemos con ese alumno que no le gusta la práctica física. Sí, yo quería acotar acá algo que me parece que es interesante en relación en esto que se está hablando. Me parece que se juega algo sobre qué mirada ponemos sobre el contenido, ¿no? O sea, hay un contenido disciplinar, es lo que vamos a llevar adelante. Ahora, ¿es prioritario en qué medida? Y entonces ahí tenemos que analizar las dimensiones del contenido, ¿no? Las dimensiones del contenido, cómo el contenido va a ser trabajado, mirado, revisado, en función de todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde también revisamos la relación que hoy Vivi lo dijo todo el tiempo, ¿no? Cuando hablaba de teoría y práctica, ¿no? Todo el tiempo, ella en el relato, todo el tiempo estuvo marcando esa relación, que ya lo dije, creo que en el teórico me lo van a escuchar decir otra vez hoy acá, de maridaje que hay entre la práctica y la teoría, ¿no? Esa cosa de todo el tiempo estar influenciándose, que fue un poco la palabra que creo que dijo Vivi, una y otra, ¿no? Ahí están todo el tiempo. Y creo que tiene que ver
Sí, dale, Lu. Perdón, esto que estás No. diciendo tiene que ver con el orden simbólico, lo que Gayol habla, orden simbólico, que se le da el enfoque o la perspectiva con la que uno se posiciona como docente. Sí, tiene que ver, tiene que ver. En un punto tiene que ver. Esa idea de decir, bueno, ¿qué hay más allá? El orden simbólico es eso de, ¿qué hay más allá? Bueno, esto es esto, para la primera mirada, una mirada estructural y funcional. Es esto. Ahora, esto que tiene una mirada funcional, tiene también un aspecto dentro del orden simbólico, que es el que cada uno le da. Digo, esto de cuando hablamos de teoría y práctica, acá también. Cada uno de nosotros le da un sentido a la teoría y un sentido a la práctica. Hoy Vivi lo marcó. Hay profes que te dicen, yo de teoría no doy nada, y sin embargo la teoría está ahí, imbrincada. Bueno, pero es una mirada, es una perspectiva. Es ese valor simbólico que se le da a la práctica o a la teoría, y en este sentido también al contenido, ¿no? O sea, esto de, y que tiene que ver con lo que transversaliza la educación, y que también tiene que ver con esto que, volvemos a la primera inquietud de Luciana, con respecto a ese ojo entrenado, ¿sí? Ese ojo entrenado es un ojo que está viendo más allá de aquello que ve, y que le está imprimiendo un valor Que la teoría nos simbólico. puede llegar a decir, en realidad, así lo veo yo. Es como que, A ver, Lu, si bien convergen la teoría y la sí, práctica, llega a un punto que la teoría se aleja de la práctica. Es como que, bueno, entonces, sí, por eso este ojo entrenado queda más como en el sentido común que en el lado de la ciencia. Es como ese gris que te lo da la experiencia, sí, y que uno puede definir y hacer sí, con los sí, años. sí, digamos. Acá es donde se juega también esa idea de conocimiento y saber. Y cómo valoramos al saber. Y qué lugar le damos al saber de lesotres, ¿no? Todo tiene que ver ahí en esa, ¿no? Y yo siempre, y en función de esta reflexión de Luciana, siempre traigo la, mm, eh, la inquietud o la definición o la mirada de Deleuze, que eso está en el programa, sobre la práctica y la teoría, ¿no? O sea, esta idea de la práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la teoría un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para agujerearlo, ¿no? Que es un poco esto que Vivi vino diciendo. Si en algún momento este gris, digo, el gris está en debate, es la parte en debate, es la de cómo me involucro. El gris es el espacio donde me involucro o dejo de involucrarme, ¿no? Ahí, un poco. No sé qué pensás, Lu, de esto. Sí, podría ser también ¿Mm? en ese espacio gris entre el estudiante y el profesor, También, pero yo quizá lo pensaba más desde lo individual. a ver. No sé, no, me da miedo decir algunas cosas. No, mira, pero de acuerdo a la teoría que Es el momento. leyendo, Si te vas a mandar una animalada, es el momento, largalo. perfecto. Bueno, en todo lo que fuiste contando, yo encontré que gran diferencia a la teoría. O sea, yo no tengo experiencia dando clases, sí tengo experiencia haciendo deporte, pero siempre noto que es distinta a la teoría que nos plantean desde la educación física acá. Por ejemplo, no lo vi desde una teoría social crítica, es decir, en donde ponen al sujeto como centro y se aleja. O sea, el deporte, el aprender a saltar, etcétera, etcétera, terminan siendo componentes de, y no al revés, no que saltar una valla sea el elemento, y bueno, después vos cómo te relacionás, cómo el estudiante se relaciona, bueno, depende de cada uno, es como más individual. Entonces, lo veo más desde una psicomotricidad o una sociomotricidad, que, bueno, esto para mí es lo mismo, puedo fundamentarlo, pero surgió un debate con mis compañeros en un grupo de WhatsApp de justamente de diferenciar, pero bueno, yo considero lo mismo. Si es una práctica social, es también psicológica, porque si entendemos que hay un otro, una representación se genera con un otro, va a ser psicológica también. Pero, ¿qué pasa? Uno tiende a pensar la psicología, a reducirla a la psicología genética, y donde se orienta más en lo biológico, suponiendo que todas las corrientes de la psicología
son del mismo modo. Por eso digo que es lo mismo, no encuentro distinción. Yo noté eso en lo que decías, o incluso cuando mencionabas entrar en calor. El concepto de entrar en calor da cuenta solamente del aumento de la temperatura central del organismo. En cambio, si vos hablas de acondicionamiento previo, estás dando cuenta, además de lo fisiológico, das cuenta de lo volitivo, de lo perceptivo, de un montón de factores que hacen a lo biológico. Entonces, por eso digo que tu mirada me pareció así, pero yo digo, claro, ella está en la práctica, yo desde la teoría te puedo decir, te la puedo adornar como quieras, claro. Pero después digo, pucha, no sé hasta qué punto uno puede llegar a relacionarlo. Y más con la pandemia, ni hablar, o sea, ni te pregunto eso porque no, es como que es un súper gris. Claro. Pero me pareció eso, entonces no sabía cómo preguntarlo ni tampoco cómo encararlo. Nada, lo tiro y que alguien diga. Que caiga. Sí, caiga. Sí, no sé, Vivi, si vos querés, pero yo tengo ahí que decir, bueno, primero gracias porque yo estoy escribiendo sobre los discursos, así que me viene bárbaro esto, que genial que quedó grabado. La cuestión es esta. Muchas veces en el diario, en el transcurrir, hay situaciones en referencia a las conceptualizaciones que no se trabajan a la par de la evolución de lo que uno ejecuta, realiza, plantea en el hacer. Digo, todo esta narrativa de Vivi, lo que se puede ver es una evolución en torno a una mirada en los aspectos sociales de lo que el grupo a través de las corporalidades en relación generan, ¿no? Esto de que vos pudiste ver, Luciana, sobre ese ojo entrenado, ¿no? Eso refiere a todo un proceso de evolución de la mirada de Vivi, en este caso, en relación a los diversos paradigmas, ¿sí? A veces en el hacer, en la realidad, en el cotidiano, esa evolución, ¿sí? Se genera en la práctica, se genera en lo que está sucediendo, se genera en lo que día a día va transformando las relaciones entre esa profe y los estudiantes, ¿sí? Pero el ritmo en el que eso sucede a veces no nos permite ir sumándole un ayornamiento en torno a lo conceptual. Entonces, por ejemplo, yo estoy segura que Vivi, cuando genera el momento inicial de la clase y se da el acondicionamiento previo, ¿sí? No está pensando desde la entrada en calor como concepto biológico de la entrada en calor, sino que lo piensa desde el concepto de el acondicionamiento previo. Pero está instalada o está instalado en el cotidiano del hacer de la educación física en el territorio, en las instituciones, esa primera parte como entrada en calor. Más allá de lo que se esté pensando en lo conceptual. No sé si se entiende lo que yo digo. Es como los chicos te dicen, voy a hacer la entrada en calor, y te lo dicen más allá de pensarla desde lo conceptual, ¿no? Nosotros hacemos otros análisis, obviamente, en la academia, ¿no? Hacemos desde lo teórico y lo revisamos desde los diversos paradigmas, y sabemos que hablar de entrada en calor o hablar de acondicionamiento posiciona en diferentes paradigmas. Pero esto nos pasa a nosotros acá. Si nos quedan 3 minutos, volvemos a entrar. Si por ejemplo, ahora en el Congreso va a haber espacios de diálogo sobre prácticas, ¿sí? Va a haber 2 espacios, creo, pero creo que uno va a rondar más en relación a profesores de prácticas en los institutos y en las universidades, o sea, y otro que va a rondar con los profes que están en las escuelas. Bueno, ahí va a haber una diferencia enorme en relación a las inquietudes
en relación a los debates y en relación, no porque unos sean mejores que otros, sino porque van a ser distintos, totalmente diversos, porque los ámbitos en los que nos movemos, cuando pensamos la educación, cuando pensamos lo paradigmático de la educación, ¿sí? Son distintos, circulan en diferentes tiempos, se mueven de diferente manera. Entonces ahí lo enriquecedor de todo esto es cuando nos juntamos y debatimos sobre esto. El Congreso pasado hubo un espacio de diálogo en el que esto se habló, se charló justamente esta inquietud y esta cosa de decir, bueno, si decís entrar en calor, entonces estás parado en un... Y después vos ves que lo que pasa en la clase no está parado dentro del marco de lo biologicista, ni de la psicomotricidad. Hay otro aspecto que se mueve ahí. Pero la entrada en calor, ¿qué es? La entrada en calor es ese concepto que trajo la tradición, que instaló la tradición, y que es muy difícil de sacar, ¿no? Del entorno de la educación física en general en las escuelas, ¿no? Está instalado, yo diría, me atrevo a decir, está instalado más allá de lo que conceptualmente cada uno sabe con respecto a dónde se instala ese concepto, y de no estar en ese paradigma parado, parada, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, o lo que yo puedo decir con respecto a esto, ¿no? Creo que es más algo que está instalado que algo que realmente se piensa en el momento de decirlo. ¿Está bien? ¿Está mal? Requiere de un proceso en el que tenemos que trabajar todes, porque, ojo, que la academia también durante muchos años se paró en el lugar del conocimiento y el saber y no compartió nada. No compartió nada. Yo que he estado en los dos ámbitos, lo he vivido. Y muchas de las cosas que han cambiado en mi cabeza, en mi pensamiento, y que han abierto mis inquietudes, se presentaron cuando accedí a la academia, pero cuando estaba abajo yo hacía lo que hacíamos y la academia no se acercaba. Digo, cuando nosotros nos acercábamos, la academia... ¿no? Tengo muchas anécdotas, algún día las vamos a charlar, por ir por fuera de la grabación también, porque implica a colegas que van a identificar en lo que voy a decir, entonces acá no. Claro, y muchas veces nos aleja, y muchas veces nos aleja esta práctica, nos aleja de la teoría, algo que